Imagínate descubrir que todo lo que creías saber sobre tu vida era una mentira. Alejandro, un hombre acostumbrado al control, verá cómo su mundo se derrumba cuando una niña aparece con un secreto que lo cambiará todo. Una red de traiciones, conspiraciones y secretos enterrados lo llevará al límite, obligándolo a enfrentarse a su pasado y tomar decisiones que pondrán a prueba su carácter. ¿Será capaz de redimirse y encontrar un nuevo propósito? Quédate hasta el final para descubrir cómo un hombre puede reconstruir su vida desde las cenizas y cómo una verdad inesperada puede cambiarlo todo. Y, lo más importante, aprenderás una poderosa lección sobre segundas oportunidades. El millonario Alejandro Vargas tamborileaba los dedos contra el apoyabrazos de cuero de su limusina, irritado por el tráfico interminable. Las luces rojas del semáforo parecían eternas, y la monotonía del caos urbano lo mantenía inquieto. Alejandro estaba acostumbrado a una vida sin esperas, donde todo sucedía bajo su control, pero esa noche parecía diferente, como si algo en el aire buscara detenerlo. A través del cristal polarizado observó el bullicio de la ciudad. Motocicletas esquivaban coches, vendedores ambulantes intentaban captar la atención de los conductores, y los peatones cruzaban las calles con prisa y descuido. Entonces la vio, una niña delgada, descalza, cargando un ramo de flores casi marchitas y una bolsa desgastada. Se movía entre los coches con determinación, golpeando suavemente las ventanas para ofrecer sus flores. No tendría más de 10 años, pero sus grandes ojos brillantes transmitían algo que Alejandro no logró descifrar. No era tristeza ni resignación, era una mezcla inquietante de valentía y necesidad. Sin pensarlo mucho, Alejandro ordenó al chofer, Rafael, baja la ventana. El aire frío de la noche invadió el cálido interior del vehículo cuando Rafael obedeció. Alejandro extendió la mano, llamando a la niña con un gesto, ven aquí, pequeña. Ella se acercó con cautela, como si evaluara cada paso, pero no dudó al aceptar la invitación. Alejandro abrió la puerta y le hizo una seña para que subiera. El aroma tenue de las flores llenó el espacio cerrado. Alejandro esperaba que la niña pidiera algo predecible, comida, ropa o un abrigo para protegerse del frío que helaba hasta los huesos. Pero ella no hizo nada de eso. En lugar de extender la mano o mostrar desesperación, la niña lo miró fijamente, con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alejandro, intentando romper el hielo. Sofía. Pero mi nombre no importa, respondió ella con voz firme. Estoy aquí porque necesito decirte algo importante. Es sobre tu esposa, Victoria. Hay cosas que no sabes y una verdad que nunca quisiste ver. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento pensó que era un truco, una broma absurda de una niña que había aprendido a manipular a los adultos. Pero algo en la mirada de Sofía lo descolocó. No parecía estar jugando. Esa noche, todo lo que Alejandro daba por seguro estaba a punto de cambiar. Miró fijamente a Sofía, tratando de entender la intención detrás de sus palabras que lo habían dejado sin respuestas. En su mente, las ideas se arremolinaban sin sentido. ¿Qué podía saber una niña de la calle sobre Victoria? ¿De qué verdad hablaba? Sofía permanecía tranquila, envuelta en un abrigo viejo que apenas la protegía del frío. Su presencia era inquietantemente segura, como si todo estuviera bajo su control. Alejandro rompió el silencio, tratando de mantener la firmeza en su voz. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó. Pero, en el fondo, sentía que su mundo estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. Aunque la inquietud se reflejaba en su voz, Sofía miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharla, a pesar de que estaban completamente aislados dentro de la limusina. No puedo contarte todo aquí. No es seguro, respondió, cruzando los brazos, como si buscara protegerse tanto del frío como de la tensión del momento. Alejandro soltó un suspiro exasperado. La paciencia nunca había sido una de sus virtudes, y mucho menos cuando sentía que alguien más intentaba controlar la situación. Esto no es un juego, Sofía.
Si tienes algo que decir, hazlo ahora mismo, exigió con firmeza. La niña lo miró fijamente, sin dejarse intimidar por el tono autoritario de Alejandro. Tu esposa se reúne con alguien, dijo con una seriedad desconcertante. Un hombre. Lo hace en secreto, siempre en el mismo lugar, y no es algo reciente. Lleva meses pasando. Alejandro sintió como un nudo se formaba en su estómago. La idea de Victoria, su Victoria, manteniendo encuentros secretos con otro hombre le parecía absurda. Sin embargo, no podía ignorar la seguridad en las palabras de Sofía. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara cuánto revelar. Lo he visto con mis propios ojos. He estado cerca, lo suficiente para saber que hay cosas que no te dicen, respondió con una calma que lo desconcertó aún más. Alejandro dejó escapar una risa nerviosa. Esto es ridículo. ¿Por qué iba a creerte? Podrías estar inventando todo esto para conseguir algo de mí, dijo, intentando sonar racional. Sofía se encogió de hombros, como si ya esperara esa reacción. Es normal que pienses eso. Pero sé cosas sobre ti que nadie más debería saber. Cosas que solo alguien que ha estado observando podría conocer. Un escalofrío recorrió a Alejandro. La seguridad que había construido a lo largo de los años empezaba a tambalearse. Decidió desafiarla. Ah, sí. Dime algo que creas saber sobre mí. Sofía lo miró directamente a los ojos antes de hablar. Todos los martes a las 8 de la noche, Victoria sale de casa diciendo que tiene clases de yoga. Pero no va allí. En lugar de eso, se dirige al estacionamiento de un hotel en el centro. No entra por la puerta principal, usa la entrada trasera. Un hombre llega poco después, siempre conduciendo un coche negro con vidrios polarizados. Ella lleva una mochila pequeña y nunca regresa antes de las 10:30. Alejandro se quedó inmóvil. Los detalles eran demasiado específicos como para ser invención o coincidencia. Aún así, intentó encontrar una explicación lógica. Podrías haberla seguido o simplemente inventar esto basándote en suposiciones, dijo, su voz menos segura. Sofía negó con la cabeza. Hay más. ¿Quieres que siga? Cada palabra de Sofía era como una aguja clavándose en la mente de Alejandro. La última vez que estuviste fuera por negocios, la llamaste a las 9 en punto. Dijiste que estabas en el aeropuerto y que querías desearle buenas noches. Ella no contestó. ¿Sabes dónde estaba? En el mismo lugar de siempre, con el mismo hombre. Alejandro recordó aquella llamada. Había asumido que Victoria estaba ocupada o había olvidado su teléfono, algo que solía pasarle a menudo. Pero ahora esas explicaciones le parecían frágiles. ¿Cómo puedes saber algo así?, preguntó, confundido. Sofía hizo una pausa, como si deliberara cuánta información revelar. Porque no soy la única que observa. Hay otras personas, y no todas tienen buenas intenciones. Algunos saben más de lo que deberían, incluida tu esposa. Alejandro sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. No sabía si creerle o no, pero tampoco podía ignorar las palabras de Sofía. Cada detalle parecía minar las bases de la vida que había construido con Victoria. Necesito pruebas. No puedo basarme en lo que dice una niña que apenas conozco, dijo, intentando recuperar el control. Sofía sintió, como si esperara esa respuesta. Puedo mostrarte dónde se reúne con ese hombre. Pero tienes que prometerme que no harás nada impulsivo. Si descubres que estoy diciendo la verdad, las cosas se pondrán mucho más complicadas de lo que crees. Alejandro no respondió de inmediato. Su instinto le decía que debía alejarse de todo aquello, que quizá era una trampa o una forma de manipularlo. Pero algo en su interior le impedía ignorar lo que Sofía decía, como si intuyera que su vida jamás volvería a ser la misma. Algo en la mirada de Sofía lo mantenía atado. Había una honestidad cruda en sus palabras, una certeza que no podía ignorar.
Está bien, muéstrame, respondió finalmente Alejandro con un tono más resignado que decidido. Sofía esbozó una leve sonrisa, pero no era de triunfo, sino de alivio, como si acabara de dar un paso difícil pero necesario. No esta noche. Hay demasiados ojos. Pero pronto te diré cuándo y dónde, aseguró con calma. Alejandro asintió, aunque la incertidumbre seguía carcomiéndolo por dentro. Mientras el coche avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, Sofía permanecía sentada a su lado, en silencio. No podía dejar de pensar en las revelaciones de aquella noche. ¿Podría Victoria estar ocultando algo tan grave? ¿Y qué papel tenía Sofía en todo esto? Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que no tenía control sobre su vida, y esa sensación lo aterraba. El resto del trayecto transcurrió en un tenso silencio. Sofía miraba por la ventana, sin añadir una sola palabra, como si supiera que ya había plantado suficientes dudas en la mente de Alejandro. Las calles vacías de la ciudad pasaban como un borrón, mientras la incomodidad en el ambiente se hacía más densa. La mención de encuentros clandestinos y secretos desconocidos lo sumía en una espiral de pensamientos. Al llegar a casa, las luces cálidas de la mansión iluminaban la entrada principal. Victoria siempre había insistido en esas lámparas, diciendo que hacían que el lugar se viera acogedor. Pero para Alejandro, esa calidez ahora parecía una máscara, un intento de cubrir algo más oscuro. Sofía lo siguió en silencio mientras entraban. Victoria estaba en la sala de estar, como era habitual, leyendo un libro con una taza de té a su lado. Al verlos, dejó el libro y le dedicó una sonrisa a Alejandro. Llegaste más temprano de lo que esperaba, dijo con su tono tranquilo, ese que siempre había asociado con la estabilidad del hogar. Alejandro intentó devolverle la misma naturalidad, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Esa sonrisa era genuina? ¿Y el libro? ¿Era una distracción sincera o simplemente parte de una fachada? El tráfico estaba insoportable, pero logramos llegar, respondió, tratando de sonar casual. Luego señaló a la niña que se mantenía unos pasos detrás de él. Ella es Sofía. Victoria frunció ligeramente el entrecejo, sorprendida, pero no hizo preguntas de inmediato. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente, mirando primero a Alejandro y luego a Sofía. La encontré en la calle. Vendía flores, explicó Alejandro con una voz medida. Me pareció cruel dejarla allí, con este frío, así que decidí traerla por esta noche. Mañana buscaremos una solución para ella. Victoria evaluó la situación en silencio, pero no mostró oposición. Se acercó a Sofía con una sonrisa amable y se inclinó para quedar a su altura. Debes estar congelada. Ven, vamos a buscar algo para que te calientes, dijo con dulzura. Sofía, sin embargo, no se movió de inmediato. Miró a Alejandro como si buscara su aprobación antes de seguir a Victoria. Esa pequeña pausa no pasó desapercibida para él, y la incomodidad que lo había acompañado durante toda la noche volvió a hacerse presente. Finalmente, Sofía sintió y siguió a Victoria hacia la cocina. Alejandro se quedó solo en la sala, con la vista fija en el libro que Victoria había dejado sobre la mesa. Era una novela romántica, algo que ella leía con frecuencia. Siempre había considerado a Victoria una mujer transparente, sin secretos, alguien que encontraba satisfacción en la simplicidad de la vida cotidiana. Pero ahora, esa imagen perfecta comenzaba a desmoronarse en su mente y no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que podría descubrir. Ahora, esa imagen perfecta que Alejandro había construido sobre Victoria se desmoronaba. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco persistente, incapaz de ignorarlas. Decidió no quedarse de brazos cruzados y se dirigió al cuarto que habían improvisado para Sofía, donde colocaron un colchón y algunas mantas en la habitación de huéspedes, casi siempre vacía. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, volvió a la sala. Victoria ya había regresado. Ahora estaba sentada en el sofá, con su taza de té renovada, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no subes a dormir?
Debes estar cansado, sugirió con suavidad. Alejandro negó con la cabeza, esforzándose por sonar casual. Estoy bien. Solo voy a revisar unos correos antes de acostarme. Victoria asintió sin mostrar signos de sospecha y volvió a concentrarse en su libro. Alejandro subió las escaleras, pero no para trabajar. Su verdadero objetivo era el teléfono de Victoria, que probablemente estaba cargando en la mesa de noche del cuarto principal. Entró al dormitorio, oscuro y silencioso, donde la tenue luz del cargador iluminaba el teléfono de Victoria. Estaba sofiamente visible. Con cautela, Alejandro se acercó, tomó el dispositivo y lo desbloqueó usando el patrón que conocía de memoria. No era la primera vez que hacía algo así, pero nunca antes lo había hecho por desconfianza. Esta vez, sin embargo, buscaba algo concreto. Revisó las aplicaciones de mensajería, pero no encontró nada inusual. Luego pasó al historial de llamadas, pero tampoco había nada sospechoso. Sin embargo, algo llamó su atención: había espacios vacíos en el historial de mensajes. Era evidente que se habían eliminado conversaciones, algo extraño porque Victoria no solía borrar mensajes. Ese detalle lo llenó de incertidumbre. ¿Qué estás haciendo?, dijo una voz detrás de él. Alejandro se giró de inmediato. Sofía estaba de pie en la puerta, con una expresión neutral, observándolo como si hubiera estado allí desde hacía rato. No deberías estar aquí, Sofía. Es tarde. Vuelve a tu habitación, ordenó él, tratando de sonar firme. Pero la niña no se movió. ¿Encontraste algo?, preguntó con naturalidad, como si ya supiera más de lo que Alejandro habría querido admitir. Alejandro dudó. Parte de él quería negar todo, pero algo en la mirada de Sofía lo hizo titubear. Finalmente, respondió: no, nada. Sofía se encogió de hombros. No siempre es fácil encontrar lo que buscas. A veces las respuestas están justo frente a ti, pero no quieres verlas. Alejandro dejó el teléfono de Victoria en la mesa de noche y se frotó la cara con ambas manos, agotado por la situación. Ve a dormir, Sofía. Hablaremos mañana, dijo, con un tono que dejaba entrever su frustración. Sofía lo miró por unos segundos más antes de darse la vuelta y regresar a su habitación. Alejandro se quedó allí, en la penumbra del cuarto, sintiendo que la situación se volvía cada vez más insostenible. La mañana llegó con una calma engañosa. Alejandro bajó temprano, esperando encontrar a Sofía en la cocina, pero no había rastro de ella. Revisó la sala y el cuarto de huéspedes, pero estaba vacío. Victoria seguía dormida, así que no podía saber si había visto algo. Decidió salir al patio y revisar los alrededores, pero tampoco había señales de Sofía. De vuelta en la casa, notó algo en la mesa de la sala. Un papel doblado. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Era una nota, escrita a mano con una caligrafía sencilla: pero Sofía, tenía que irme. No puedo quedarme más tiempo, pero no olvides lo que hablamos. Si realmente quieres saber la verdad, confía en lo que te mostré. No me busques, pero sigue buscando lo que ya empezó. Alejandro sintió una mezcla de frustración y desconcierto. Sofía había desaparecido, dejando más preguntas que respuestas. La casa, aunque aparentemente tranquila, se sentía vacía y cargada de tensión. Victoria seguía mostrándose amable y serena, pero ahora Alejandro no podía evitar mirarla con desconfianza. Cada gesto, cada palabra, parecía ocultar algo. La sensación de que algo estaba profundamente mal no lo abandonaba. Y lo peor de todo era que no podía dejar de preguntarse qué estaba ocultando Victoria y por qué Sofía parecía tan involucrada en su vida. La mañana siguiente estuvo cargada de tensión en la casa de los Vargas. Alejandro no había podido dormir bien, la desaparición de Sofía y la nota que había dejado lo mantenían en un estado de alerta constante. Cada vez que miraba a Victoria, cada palabra que ella decía con su tono tranquilo y despreocupado, lo hacían cuestionarse más la realidad que había dado por sentada.
Sentía una barrera invisible entre ellos, algo que nunca había percibido antes. El timbre de la puerta interrumpió el incómodo silencio del mediodía. Alejandro, que estaba en su estudio pretendiendo revisar documentos, bajó las escaleras rápidamente, anticipándose a Victoria. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Sofía, envuelta en una chaqueta gris que le quedaba grande. Sus ojos reflejaban la misma determinación de la primera vez que la vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro, tratando de ocultar la mezcla de alivio y preocupación que lo invadía. Tenía que volver, respondió Sofía con voz baja pero firme. Hay cosas que no te dije, y no podía irme sin que las supieras. Alejandro miró nerviosamente hacia el interior de la casa, temiendo que Victoria apareciera de un momento a otro. No puedes quedarte aquí. Si Victoria te ve. Por eso volví ahora, cuando ella no está cerca. Necesitamos hablar, pero no aquí. Alejandro entendió que Sofía no iba a permitirle evadir las preguntas que él había estado esquivando. Sin dudarlo, tomó su abrigo y las llaves del coche. Antes de salir, gritó hacia el interior, saldré un momento, vuelvo pronto. Victoria respondió algo desde la cocina, pero Alejandro no se detuvo a escuchar. Condujo hacia un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar discreto que solía visitar cuando necesitaba un respiro de las presiones de su trabajo. Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, observando por la ventana con una expresión que Alejandro no lograba descifrar. Al llegar, eligieron una mesa en una esquina apartada del local, donde las conversaciones de los demás clientes se perdían en el ruido de fondo. Alejandro pidió un café negro para él y un chocolate caliente para Sofía, aunque la niña no parecía interesada en la bebida. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Dime todo lo que tengas que decir, Sofía. Ya no tengo paciencia para juegos. Sofía levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, como si evaluara si Alejandro realmente estaba listo para lo que iba a escuchar. No te lo conté antes porque no sabía si podía confiar en ti. Pero ahora creo que necesitas saberlo. El hombre con el que Victoria se reúne no es un desconocido. Se llama Marcos. El nombre golpeó a Alejandro como un mazazo. Hacía años que no lo escuchaba, pero lo recordaba perfectamente. Marcos había sido su amigo en la universidad, alguien con quien compartió proyectos, risas y sueños de juventud. Todo terminó abruptamente cuando una oportunidad de negocio los puso en caminos opuestos. Marcos lo acusó de traición y de robarle una idea, algo que Alejandro siempre negó. ¿Cómo sabes de Marcos?, preguntó Alejandro, esforzándose por mantener la calma. Porque lo vi con Victoria, no una, sino varias veces. Hablan como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Pero hay algo más. Alejandro sintió que su respiración se aceleraba. Sabía que lo que Sofía iba a decir podría cambiarlo todo. ¿Qué más? No solo hablan de cosas normales. Hablan de ti, de tu dinero y de cómo todo podría cambiar muy pronto. La mente de Alejandro se llenó de imágenes caóticas, Marcos y Victoria juntos, hablando a sus espaldas, planeando algo que aún no lograba entender. Quería gritar, exigir explicaciones, pero sabía que Sofía no tenía todas las respuestas. ¿Por qué estás haciendo esto, Sofía? ¿Qué ganas tú con todo esto?, preguntó, buscando algún motivo oculto en las acciones de la niña. Sofía desvió la mirada por un momento, como si buscara las palabras correctas. Porque alguien tiene que decirte la verdad. Y porque sé lo que es que te quiten todo. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Quiso preguntar más, pero la llegada del mesero con las bebidas interrumpió el momento. Cuando quedaron solos nuevamente, Sofía continuó, sé que es difícil de creer, pero no puedes ignorarlo. Si no haces algo, todo lo que tienes podría desaparecer. Ellos no están planeando algo pequeño, Alejandro. Es mucho más grande de lo que imaginas. Alejandro apretó los puños sobre la mesa, tratando de contener la frustración que lo invadía.
Miró a Sofía y vio en sus ojos una sinceridad que no podía ignorar. Pero la idea de que Victoria y Marcos estuvieran conspirando contra él era demasiado absurda para aceptarla sin pruebas. Necesito pruebas, Sofía. No puedo simplemente acusar a Victoria y a Marcos sin algo sólido. Sofía asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Puedo llevarte al lugar donde se reúnen. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Que no actuarás impulsivamente. Si ellos sospechan que sabes algo, podrían cambiar sus planes y dejarte en una posición aún más vulnerable, dijo Sofía con firmeza. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que ella tenía razón, pero también que sería difícil contenerse si llegaba a confirmar lo que tanto temía. Finalmente, asintió. Está bien. Muéstrame dónde. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio, aunque su rostro seguía reflejando seriedad. Miró por la ventana del café, como si estuviera calculando el próximo movimiento. Esta noche. Pero tienes que ir solo. Si Victoria se da cuenta de algo, será demasiado tarde para detenerlos. Alejandro asintió de nuevo, pero su mente seguía llena de preguntas. Mientras pagaba la cuenta y salía del café, no podía evitar sentir que estaba entrando en un juego cuyas reglas no comprendía. Lo único claro era que no podía retroceder. La espera hasta la noche se le hizo insoportable. Después de dejar a Sofía en un lugar seguro y acordar el plan, decidió adelantarse. El nombre de Marcos seguía resonando en su cabeza, un eco persistente de un pasado que había intentado dejar atrás. No tenía idea de cómo localizarlo después de tantos años, pero sabía quién podía ayudarlo. Contactó a un viejo conocido de su red de negocios, alguien que siempre estaba al tanto de las personas que alguna vez fueron relevantes en el mundo empresarial. Tras un par de llamadas y el intercambio de algunos favores, consiguió una dirección. Marcos vivía en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, muy lejos de la vida que ambos habían soñado cuando eran jóvenes y ambiciosos. El edificio tenía un aspecto deslucido, con pintura desgastada y ventanas que parecían no haber sido limpiadas en años. Alejandro estacionó el coche cerca y se tomó un momento para prepararse antes de subir. Cuando tocó la puerta, pasaron unos segundos antes de que se escucharan pasos. Marcos abrió, y su expresión fue una mezcla de sorpresa y desdén. Alejandro Vargas. No pensé que volvería a verte en esta vida, dijo sin siquiera invitarlo a pasar. Alejandro notó que su antiguo amigo había cambiado. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y las decepciones, pero su mirada seguía siendo intensa y calculadora. Necesitamos hablar, dijo Alejandro directamente. Marcos suspiró, como si estuviera considerando cerrar la puerta en su cara, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento era tan sencillo por dentro como parecía por fuera, una sala pequeña, muebles desgastados y pocas decoraciones, salvo algunas fotos enmarcadas en la pared. No tengo mucho tiempo, así que di lo que tengas que decir, dijo Marcos, sentándose en un sofá que crujió bajo su peso. Alejandro permaneció de pie, evaluándolo. Había muchas preguntas que quería hacer, pero sabía que debía empezar por lo importante. ¿Qué estás haciendo con Victoria?, preguntó sin rodeos. La reacción de Marcos fue inmediata. Se rió con amargura, una risa que llenó la pequeña sala. ¿Eso es lo que te preocupa? Que esté haciendo algo con tu esposa, respondió con sarcasmo. Responde la pregunta, Marcos. No estoy aquí para juegos, insistió Alejandro. Marcos lo miró fijamente, como si sopesara cuánto estaba dispuesto a revelar. Victoria y yo nos conocemos desde hace años, mucho antes de que tú siquiera supieras su nombre. Pero no estoy haciendo nada con ella, como tú dices. Si estás buscando una confesión, vas a perder tu tiempo. Alejandro sintió que la frustración crecía en su interior. No esperaba que Marcos admitiera algo fácilmente, pero no podía ignorar lo que Sofía le había contado. Sofía te ha visto. Ella sabe que te reúnes con Victoria en secreto. ¿Qué están planeando?,
preguntó, alzando apenas la voz. El nombre de Sofía pareció desconcertar a Marcos por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Sofía? Así que esa niña anda metiéndote ideas en la cabeza. Mira, Alejandro, no sé qué te ha dicho, pero no tengo nada que ver con tus problemas maritales. Si Victoria y yo nos hemos visto, es asunto nuestro, no tuyo. Alejandro dio un paso hacia él, sintiendo cómo aumentaba la tensión entre ambos. No voy a dejar esto así, Marcos. Si estás involucrado en algo que pone en peligro mi vida o mi familia, lo descubriré. Marcos lo miró con una mezcla de desprecio y resentimiento. ¿Tu vida? ¿Tu familia? Todo lo que tienes, Alejandro, lo conseguiste robándome. ¿Ya se te olvidó? Si alguien debería estar preocupado por su vida, eres tú. Porque en este mundo, todo se paga. Alejandro sintió que la conversación estaba entrando en un terreno peligroso. Sabía que Marcos lo culpaba por aquel negocio fallido de años atrás, pero no estaba dispuesto a revivir ese tema ahora. Esto no tiene que ver con el pasado. Estoy hablando del presente. Si estás planeando algo con Victoria, lo voy a descubrir. Marcos se levantó del sofá con una postura desafiante. Haz lo que quieras, Alejandro. No tengo nada que esconder. Pero recuerda algo, las personas no olvidan y algunos errores tienen un precio que se paga tarde o temprano. Alejandro lo observó por unos segundos más, intentando leer entre líneas, pero Marcos no mostraba más que hostilidad. Decidió que era suficiente por ahora. Dio media vuelta y salió del apartamento sin mirar atrás. Mientras conducía de regreso, sentía que la conversación no había hecho más que aumentar sus dudas. Marcos no había admitido nada, pero su actitud era suficiente para mantenerlo alerta. Necesitaba ayuda profesional. Esa misma tarde, contactó a Laura, una investigadora privada que había trabajado para él en el pasado. Era eficiente, discreta y no hacía preguntas innecesarias. Alejandro sabía que, con su ayuda, podría llegar al fondo de todo este misterio. Alejandro explicó la situación a Laura con la mayor claridad posible, omitiendo detalles personales pero asegurándose de que entendiera la importancia de vigilar tanto a Marcos como a Sofía. Laura, con su acostumbrada eficiencia, tomó notas mientras escuchaba atentamente. ¿Quieres que vigile a ambos?, preguntó, levantando la vista de su libreta. Sí. Quiero saber con quién hablan, a dónde van, todo lo que puedas averiguar. Pero que no se den cuenta, especialmente Sofía. Es solo una niña, pero no quiero que piense que la estoy traicionando, respondió Alejandro. Laura asintió con una expresión profesional que le dio a Alejandro una sensación de calma momentánea. Entendido. Te mantendré informado. Alejandro colgó el teléfono, sintiéndose atrapado entre el alivio y la preocupación. Había dado el primer paso hacia la verdad, pero sabía que el camino sería largo y complicado. Mientras tanto, la figura de Victoria seguía envuelta en un halo de misterio que no podía ignorar. Si había una conexión entre ella, Marcos y Sofía, estaba decidido a descubrirla. La respuesta de Laura llegó más rápido de lo esperado. 3 días después, mientras Alejandro intentaba concentrarse en su trabajo, recibió una llamada. Laura no perdió tiempo con formalidades. Alejandro, tengo algo importante, dijo con un tono firme, aunque cauteloso. ¿Qué encontraste?, preguntó Alejandro, dejando de lado el informe que estaba leyendo. Sofía no es lo que parece. No es simplemente una niña que vive en las calles. Según lo que descubrí, asiste a una escuela comunitaria en las afueras de la ciudad, una institución pequeña que, curiosamente, es financiada por alguien que conoces. Alejandro sintió cómo su cuerpo se tensaba. ¿Quién la financia? Tu esposa, Victoria. Según los registros, las donaciones provienen de una cuenta directamente vinculada a ella. El aire en el estudio de Alejandro pareció hacerse más denso. Victoria nunca había mencionado esa escuela ni su aparente dedicación a ayudar a niños necesitados.
Era algo que Alejandro habría apoyado, pero el hecho de que lo hubiera mantenido en secreto lo hacía ver todo bajo una luz sospechosa. ¿Estás completamente segura?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Revisé los registros financieros. Las donaciones son regulares y significativas, lo suficiente para mantener la operación de la escuela durante meses. Alejandro apretó la mandíbula. Victoria siempre había parecido transparente, pero este nuevo secreto, junto con las revelaciones de Sofía y las evasivas de Marcos, era demasiado para ignorarlo. Gracias, Laura. Avísame si encuentras algo más. Lo haré, pero ten cuidado, Alejandro. Esto podría ser más grande de lo que parece. Colgó el teléfono y permaneció en silencio durante un momento, mirando la pantalla como si esperara que algo más sucediera. Finalmente, se levantó y fue en busca de Victoria. La encontró en la sala, hojeando una revista de decoración como si nada pudiera perturbar su tranquilidad. ¿Podemos hablar?, preguntó Alejandro, esforzándose por mantener un tono neutral. Victoria levantó la vista, cerrando la revista. Claro. ¿Qué pasa? Alejandro se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas mientras buscaba las palabras adecuadas. Sabía que no tenía sentido rodeos. Hoy descubrí algo que me dejó con muchas preguntas. Quiero que me digas la verdad, ¿qué estás haciendo con esa ONG que financia la escuela de Sofía? La reacción de Victoria fue casi imperceptible, pero Alejandro notó la tensión momentánea en su rostro antes de que recuperara la compostura. Soltó una risa suave, como si la pregunta le resultara absurda. ¿De qué hablas? Es solo una organización a la que dono dinero. Ayudan a niños necesitados. ¿Qué tiene de extraño?, respondió con tono casual. Alejandro no se dejó engañar. Lo extraño es que nunca mencionaste nada. No es algo que suelas ocultar, Victoria. Si estás haciendo algo tan altruista, ¿por qué no me lo dijiste? Victoria lo miró, sorprendida y molesta a partes iguales. No pensé que fuera importante. Es mi dinero, Alejandro. No tengo que justificar cada donación que hago. Además, siempre estás tan ocupado con el trabajo que probablemente ni siquiera lo habrías notado. Era una respuesta diseñada para terminar la conversación, pero Alejandro no estaba dispuesto a dejarlo ahí. Esto no es solo una donación, Victoria. Sofía está vinculada a esa escuela y, según me dijeron, llevas haciendo estas donaciones desde hace años. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Victoria se levantó del sofá, cruzando los brazos mientras lo miraba con una mezcla de incredulidad y enojo. No puedo creer que estés cuestionándome de esta manera. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Victoria parecía debatirse entre seguir defendiendo su posición o cerrar el tema de golpe. Finalmente, soltó un suspiro. No sé qué más quieres que diga. Si no confías en mí, ese es tu problema. Pero no voy a sentirme culpable por tratar de hacer algo bueno. Alejandro no respondió. La respuesta de Victoria no lo convenció, pero tampoco quería presionarla más en ese momento. Decidió observarla de cerca antes de tomar alguna decisión. Esa noche, Alejandro apenas durmió. Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar, y su mente repasaba cada detalle que había descubierto. La conexión entre Victoria, Sofía y Marcos parecía demasiado elaborada para ser una simple coincidencia. Si había algo más detrás de todo esto, Alejandro sabía que tendría que descubrirlo por sí mismo. A la mañana siguiente, mientras Victoria actuaba con una normalidad que le resultaba irritante, Alejandro revisó discretamente los registros de sus cuentas bancarias. Tal como Laura había dicho, las donaciones existían. El misterio no hacía más que profundizarse. Las donaciones a la ONG no solo eran constantes y cuantiosas, sino que Alejandro descubrió algo más, una transferencia reciente a una cuenta desconocida por un monto considerablemente mayor. Anotó los datos, decidido a indagar más tarde. Mientras tanto,
Victoria salió de la casa con la excusa de cumplir con su rutina diaria, dejando a Alejandro con sus pensamientos. Inquieto, decidió llamar a Laura. «Quiero que averigües a quién pertenece esta cuenta», le dijo, proporcionándole los detalles. «Lo haré, pero ten cuidado, Alejandro», advirtió Laura. «Si Victoria está ocultando algo, es probable que no lo esté haciendo sola». Alejandro sabía que tenía razón. La posibilidad de que Victoria no actuara por sí sola era lo que más lo perturbaba. Al colgar el teléfono, sintió que estaba entrando en un laberinto cada vez más intrincado. Después de días sin respuestas Sofía volvió a la casa. Victoria estaba ausente por una reunión que, según ella, era inaplazable. Sofía parecía más relajada que de costumbre, pero había algo en su actitud que inquietaba a Alejandro. Había aceptado quedarse unos días más en la mansión, aunque su cautela era palpable. Esa tarde, mientras Sofía se duchaba, Alejandro notó su mochila abandonada junto al sofá. Normalmente, no habría invadido la privacidad de nadie, pero la situación había cruzado todos los límites. Algo en esa pequeña mochila parecía guardar respuestas. Con cuidado, la abrió, echando un vistazo hacia las escaleras para asegurarse de que Sofía no saliera del baño. Dentro encontró ropa sencilla, un paquete de galletas a medio comer y un cuaderno desgastado. Lo tomó y lo abrió, descubriendo que no era un cuaderno cualquiera. Era un diario lleno de anotaciones. Las primeras páginas estaban decoradas con garabatos infantiles, pero al avanzar, las palabras comenzaban a tomar el protagonismo. Alejandro leyó las primeras líneas con curiosidad, pero pronto su interés se transformó en una mezcla de sorpresa y desconcierto. El diario contenía descripciones precisas de su casa, las rutinas de Victoria, las horas en las que salía y regresaba, y los momentos en los que las luces de las habitaciones se apagaban. Sofía no solo había estado observando, había estado documentando cada detalle con una precisión alarmante. En las páginas siguientes, encontró referencias a los encuentros de Victoria con un hombre al que Sofía se refería como el desconocido. Las fechas y lugares coincidían con lo que ya le había contado, pero ahora había detalles adicionales, la ropa que Victoria usaba, fragmentos de las conversaciones que Sofía alcanzaba a escuchar. Alejandro cerró el diario por un momento, tratando de procesar lo que acababa de leer. No era algo que una niña escribiera por diversión. Había un propósito detrás de todo. Abrió el diario nuevamente, buscando más respuestas. En las últimas páginas, Sofía hablaba sobre su madre, su vida antes de que todo se desmoronara y cómo había llegado a conocer a Victoria. Justo cuando Alejandro sentía que comenzaba a entender más, el sonido del agua del baño cesó. Cerró rápidamente el diario, lo guardó en la mochila y se sentó en el sofá, intentando actuar con normalidad. Sofía bajó las escaleras con el cabello mojado y una toalla que parecía envolverla por completo. Lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó de repente, con un tono que no había usado antes. «Solo revisaba algunos correos», respondió Alejandro, intentando sonar despreocupado. Sofía bajó la mirada hacia su mochila, la revisó rápidamente y, al encontrar el diario en su lugar, dejó escapar un suspiro de alivio. Aún así, su expresión seguía siendo cautelosa. «¿Lo leíste?», preguntó sin mirarlo directamente. Alejandro dudó por un momento, pero algo en la voz de Sofía lo hizo sincerarse. «Sí», admitió con un tono suave. «Lo encontré mientras ordenaba». «Sofía, ¿por qué escribiste todo eso?». Sofía lo miró con una mezcla de enojo y miedo. «Es para mí. Para recordar. Para entender lo que está pasando». «¿Por qué no me contaste todo desde el principio?», preguntó Alejandro, buscando respuestas. «Porque no sabía si podía confiar en ti», respondió Sofía, abrazando su mochila como si fuera su única defensa. «Pensé que tal vez tú también estabas involucrado». Alejandro sintió que esas palabras lo golpeaban profundamente. Había intentado proteger a Sofía, pero para ella, él también era una incógnita.
¿Qué crees que está pasando?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia ella. Sofía dudó antes de responder. No estoy segura. Solo sé que Victoria no es quien tú piensas que es. Ella y Marcos están conectados. Mi madre siempre decía que no confiáramos en personas como ellos. Pero yo no quería que tú fueras parte de esto. Quería ayudarte. Alejandro se recostó en el sofá, sintiendo que el misterio se hacía aún más profundo. Sofía, no voy a hacerte daño. Pero necesitamos llegar al fondo de esto. Juntos. Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma a pesar de la tensión que llenaba la habitación. Rafael, no soy un hombre que ignore lo que ocurre a su alrededor. He confiado en ti durante años. Si hay algo que necesites decirme, este es el momento. Rafael evitó su mirada, sus manos tensas descansaban en los costados. Señor Alejandro, no sé de qué está hablando. Siempre he hecho mi trabajo con lealtad. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos fijos en los de Rafael. ¿Lealtad, eso incluye hablar con Marcos a mis espaldas? ¿Recibir pagos de él mientras trabajas para mí? El rostro de Rafael perdió color por un instante antes de que intentara defenderse. No sé de dónde sacó esa información, pero debe haber un error. Alejandro lo interrumpió, su tono más cortante. Laura no comete errores. Tengo registros de tus llamadas con Marcos y de los depósitos en tu cuenta. Así que, te lo pregunto una vez más, ¿qué estás haciendo, Rafael? ¿Qué está planeando Marcos? Rafael retrocedió un paso, sus defensas comenzaban a desmoronarse. Señor, no es lo que parece. Marcos me buscó. Dijo que si no cooperaba, las cosas podrían ponerse complicadas para todos. Solo me pidió información básica, nada que pudiera dañarlo a usted directamente. Alejandro se puso de pie, su voz cargada de indignación. ¿Información básica? Y me has estado espiando. ¿Qué tipo de hombre traiciona a alguien que confió en él durante años? ¿Qué más sabe Marcos sobre mí, Rafael? Rafael bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Alejandro. Solo sabe lo que yo le dije sobre sus horarios, las propiedades y Sofía. El nombre de Sofía fue como un golpe en el pecho para Alejandro. ¿Sofía? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Rafael levantó las manos en un gesto de rendición. No sé exactamente, pero él preguntó por ella. Dijo que era importante para algo que él y Victoria están planeando. Alejandro sintió que la rabia lo consumía, pero se obligó a mantener la compostura. Rafael, te daré una oportunidad. Vas a decirme todo lo que sabes. Todo. Y no omitirás un solo detalle, ¿entendido? Rafael asintió lentamente, consciente de que ya no podía ocultar nada. Está bien, señor Alejandro. Pero le advierto, lo que descubrirá no le gustará. Alejandro cruzó los brazos, sus ojos afilados como cuchillas. Eso lo decidiré yo. Habla. Alejandro observó a Victoria detenidamente, tratando de descifrar la verdad en sus palabras. ¿Protegerme? ¿Así es como lo llamas? ¿Ocultándome cosas y aliándote con alguien que sofiamente busca destruirme? Victoria bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su esposo. No fue una alianza. Fue una manera de ganar tiempo. Pensé que si lo mantenía cerca, podría controlar la situación. Alejandro rió sin humor, dando un paso hacia ella. ¿Controlar la situación? ¿O controlarme a mí? Porque parece que todo lo que sabía sobre mi vida ha sido una mentira. Sofía, desde su rincón, observaba en silencio, con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Parecía querer hablar, pero el miedo la mantenía en su lugar. Alejandro se giró hacia ella, suavizando un poco su tono. Sofía, si hay algo más que sepas, ahora es el momento de decirlo. No importa lo que sea, necesito la verdad. La niña levantó lentamente la cabeza,
sus ojos llenos de lágrimas. Marcos nunca me contó todo. Solo me pedía que observara y tomara notas, pero creo que quería que tú sospecharas de Victoria. Que todo se viera peor de lo que realmente era. Victoria levantó la cabeza rápidamente, con la voz temblorosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Que todo esto era un juego de manipulación? ¿Para qué Alejandro pensara que yo estaba involucrada? Alejandro levantó una mano, exigiendo silencio. Basta. Esto no es solo sobre quién hizo qué o quién es culpable. Esto es más grande. Marcos está jugando con todos nosotros. Y si no actuamos rápido, logrará lo que quiere. El silencio llenó la sala mientras las palabras de Alejandro resonaban. Por primera vez en mucho tiempo, había claridad en su mente. La traición y el engaño eran solo herramientas de un plan mucho más oscuro. Sofía, necesito que me ayudes. ¿Puedes llevarme a donde viste a Marcos la última vez? Necesito saber dónde está operando realmente. Sofía asintió tímidamente. Sí, puedo llevarte. Pero tienes que prometer que no harás nada impulsivo. Él siempre tiene a alguien vigilando. Alejandro respiró profundamente, su determinación más fuerte que nunca. No voy a actuar sin pensar, pero tampoco voy a permitir que este hombre siga manipulándonos. Victoria se levantó del sofá, con un destello de miedo en los ojos. Alejandro, lo que sea que planees, por favor, no te expongas. No quiero que él te haga daño. Alejandro la miró con frialdad. No sé si puedo confiar en ti, Victoria. Pero si realmente no estás de su lado, más vale que empieces a demostrarlo. Sin más palabras, Alejandro se dirigió al estudio para preparar lo necesario. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Por primera vez en semanas, sentía que estaba tomando el control. Alejandro cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre él y Victoria. Las palabras de Sofía seguían resonando en su mente, entrelazadas con las justificaciones de su esposa. No podía ignorar lo que había escuchado ni el impacto devastador que había tenido esa decisión años atrás. Victoria, no puedo justificar lo que hiciste, dijo finalmente, abriendo los ojos y enfrentándola con una mirada firme. Tal vez pensaste que estabas protegiendo algo, pero el daño que causaste fue irreparable. Destruiste una vida sin pruebas reales. ¿Cómo pudiste? Victoria suspiró profundamente, sus hombros hundiéndose bajo el peso de la culpa. Alejandro, sé que cometí errores, pero en ese momento estaba actuando con miedo. Tenía miedo de perderlo todo, de que algo o alguien comprometiera nuestra seguridad. Si pudiera retroceder en el tiempo. Alejandro levantó una mano, interrumpiéndola. Victoria, esto no se trata de lo que hubieras hecho diferente. Se trata de lo que hiciste. Y ahora estamos pagando el precio de esas decisiones. Victoria lo miró con lágrimas formándose en sus ojos. Sé que nada de lo que diga lo arreglará. Pero no pensé que todo esto llegaría a esto. Sofía, Marcos, todo lo que está pasando. No sé cómo manejarlo. Alejandro sacudió la cabeza. La cuestión es que tú no manejaste nada. Decidiste actuar sin pensar en las consecuencias para nadie más que para ti misma. Y ahora estamos aquí, con Marcos manipulando cada pieza del tablero. El silencio volvió a instalarse en la habitación, tenso y pesado. Alejandro se levantó de su silla, caminando hacia la ventana y observando el jardín iluminado por la tenue luz del anochecer. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había demasiados cabos sueltos. Sofía apareció en la puerta, mirando a Alejandro con una expresión de cautela. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Alejandro se giró hacia ella, tratando de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora, aunque le costaba encontrar paz en medio del caos. No lo sé, Sofía. Pero prometo que haré lo posible por arreglar esto.
Sofía dio un paso hacia adelante, apretando su pequeña mochila contra su pecho como si fuera su única protección. Alejandro, si quieres, puedo ayudarte a descubrir más sobre Marcos. Sé dónde se reúne a veces. Quizás podamos encontrar algo que nos diga que está planeando. Victoria se levantó de su silla con una expresión de alarma. ¿Vas a arriesgarte más? Alejandro, esto ya ha ido demasiado lejos. Alejandro la miró directamente a los ojos. Demasiado lejos llegó cuando empezaste a ocultarme cosas. Ahora voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Victoria no respondió, simplemente bajó la mirada. Sofía, por su parte, se mantuvo firme, mostrando una determinación que Alejandro no había visto en nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo en esta lucha. Está bien, Sofía, dijo Alejandro finalmente. Dime dónde podemos encontrar a Marcos. Pero esta vez, vamos preparados. Su tono era firme, casi desafiante. Sabía que la confrontación que se avecinaba sería la más peligrosa de todas, pero no podía permitirse dudar. Sofía sintió con seriedad. No será fácil, pero creo que podemos hacerlo. Alejandro miró a ambas mujeres en la sala, una joven valiente que había arriesgado todo para exponer la verdad y una esposa que aún cargaba con el peso de decisiones que habían destruido vidas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una dirección Sofía. Es hora de terminar con esto, dijo Alejandro, con una mezcla de resolución y cansancio. Sea lo que Marcos esté planeando, no voy a dejar que gane. El ambiente en el garaje estaba cargado de tensión, como si el aire mismo estuviera al tanto de la importancia de esa conversación. Rafael, que había sido el empleado más confiable de Alejandro durante años, ahora parecía una sombra de sí mismo, con el rostro marcado por el peso de sus decisiones. Alejandro lo miró fijamente, sin apartar la vista, esperando una respuesta. Finalmente, Rafael suspiró profundamente, como si estuviera liberando un peso que llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. Señor, no fue por elección, dijo Rafael con voz temblorosa. Marcos me tenía atrapado. Amenazó con exponer algo que hice hace años, algo que podría destruir mi vida. No tuve otra opción. Pero créame, nunca quise que esto llegara tan lejos. Alejandro cruzó los brazos, sus ojos reflejando una mezcla de decepción y comprensión. Rafael, todos enfrentamos decisiones difíciles, pero lo que importa es lo que hacemos después. Si realmente no querías formar parte de esto, ahora es tu oportunidad para demostrarlo. Dime todo lo que sabes. Rafael asintió lentamente, como si tomara una decisión definitiva. Marcos planea reunirse mañana en un almacén cerca del puerto. No sé todos los detalles, pero escuché que tiene algo preparado, algo grande. No es solo sobre usted, señor Alejandro. Es algo más, algo que lo involucra a usted, a Victoria y a su empresa. Él cree que puede acabar con usted y quedarse con todo. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo la ira lo invadía. Sin embargo, también sintió un atisbo de esperanza al escuchar que Rafael parecía estar dispuesto a redimirse. ¿Estás seguro de eso? ¿Sabes quién más estará allí? No estoy seguro de todos los involucrados, respondió Rafael, pero escuché que estará acompañado de varias personas, todas leales a él. No será fácil, señor. Alejandro dio un paso hacia Rafael y le puso una mano en el hombro. Si realmente quieres arreglar esto, entonces necesito que me ayudes. Mantente cerca de Marcos, pero informa cada movimiento que haga. Quiero saber todo lo que planea antes de que pueda ejecutarlo. Rafael asintió con decisión. Lo haré, señor. No quiero que esto siga así. Si puedo hacer algo para ayudar, lo haré. Alejandro lo observó por un momento más, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió. Bien. Pero si intentas traicionarme de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. Espero que lo entiendas. Lo entiendo,
Señor, dijo Rafael con voz grave. Gracias por darme esta oportunidad. Alejandro salió del garaje, dejando a Rafael sumido en sus pensamientos. Mientras caminaba hacia la casa, su mente seguía trabajando a toda velocidad, trazando planes y estrategias. Sabía que se estaba acercando al final de este juego, pero también entendía que lo que estaba por venir sería peligroso. Sofía lo esperaba en la sala, su rostro todavía reflejando preocupación. ¿Hablaste con Rafael?, preguntó en voz baja. Alejandro asintió. Sí. Creo que está de nuestro lado ahora, pero no podemos confiar completamente en nadie más que en nosotros mismos. Marcos no se detendrá hasta que consiga lo que quiere, pero ahora sabemos dónde estará. Sofía lo miró con determinación. No puedes enfrentarlo solo, Alejandro. Yo iré contigo. Alejandro negó con la cabeza. No. Has hecho suficiente, Sofía. No voy a arriesgarte más. Esto es algo que tengo que hacer. Pero no estás solo, insistió Sofía. Tal vez no pueda hacer mucho, pero quiero ayudarte. No quiero que te pase nada. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la preocupación de Sofía, pero también su valentía. Está bien. Pero solo si prometes seguir mis instrucciones. No puedes arriesgarte. Sofía asintió, su expresión mostrando que estaba lista para lo que viniera. Alejandro sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil, pero por primera vez sentía que tenía aliados a su lado. La verdad estaba cerca y estaba dispuesto a enfrentarlo todo para alcanzarla. Por un momento, el silencio entre Alejandro y Rafael se hizo pesado, como si ambos estuvieran midiendo el impacto de sus decisiones. Finalmente, Rafael habló, su voz temblorosa pero cargada de determinación. Tiene razón. Marcos me manipuló desde el principio. Me aseguró que solo necesitaba información, que no era nada grave. Pero cuando me di cuenta de que estaba planeando algo mucho más grande, ya era demasiado tarde. Intenté salirme, pero me amenazó. Dijo que si no cooperaba, iría tras mi familia. Alejandro lo miró fijamente, tratando de descifrar la verdad en sus palabras. Después de unos segundos, asintió. Entonces, ayúdame. Dime todo lo que sabes, cada detalle de lo que Marcos ha estado planeando. Rafael respiró profundamente, como si al hablar se liberara de un peso que había llevado demasiado tiempo. Tiene un lugar donde guarda todo, documentos, grabaciones, pruebas. Todo lo que ha estado usando para manipularte a ti y a otros. Si conseguimos llegar allí, podríamos detenerlo de una vez por todas. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió que tenía un plan. Con la ayuda de Rafael y Sofía, comenzaron a organizar los detalles para confrontar a Marcos. Era el momento de poner fin a todo. Esa misma noche, Rafael los llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar, oscuro y silencioso, emanaba una sensación de peligro inminente. Alejandro sabía que no sería sencillo. Marcos no era de los que dejaban cabos sueltos. Entraron con cautela, recorriendo los pasillos llenos de cajas apiladas y muebles cubiertos de polvo. Finalmente, llegaron a una oficina al fondo del almacén. Rafael abrió la puerta con una llave que había conseguido de uno de los hombres de Marcos. Dentro, encontraron una mesa llena de papeles, un ordenador encendido y una caja fuerte al fondo de la habitación. Esto es todo, dijo Rafael, señalando los documentos. Alejandro se acercó y comenzó a revisar rápidamente los papeles. Había contratos falsificados, registros de pagos a empleados que trabajaban como espías y una lista detallada de sus propiedades que Marcos planeaba usar en su contra. Era suficiente para exponerlo. Tenemos lo que necesitamos, dijo Alejandro, guardando los documentos más importantes en una carpeta. Pero justo cuando estaban listos para salir, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Marcos entró acompañado de dos hombres armados. Su sonrisa sarcástica llenó el aire de tensión. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil?
preguntó, cruzando los brazos mientras observaba a Alejandro. Alejandro se colocó instintivamente frente a Sofía, protegiéndola con su cuerpo. Esto se acabó, Marcos. Tengo todo lo que necesito para detenerte. Marcos soltó una carcajada amarga. ¿Detenerme? No entiendes nada, Alejandro. Esto nunca fue solo sobre el dinero. Esto es personal. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando me quitaste todo. Alejandro mantuvo la mirada fija en él. No voy a jugar a tus juegos. Esto termina ahora. En ese momento, Rafael, que había permanecido en silencio, aprovechó la distracción para desarmar a uno de los hombres de Marcos. El caos se desató en cuestión de segundos. Sofía, sosteniendo los documentos, corrió hacia la salida mientras Alejandro y Rafael enfrentaban a Marcos y a su otro guardaespaldas. Los minutos parecieron horas, pero finalmente se escucharon las sirenas de la policía. Laura, que había sido alertada con anticipación, había enviado refuerzos. Los oficiales irrumpieron en el almacén y detuvieron a Marcos y a sus hombres. Mientras lo esposaban, Marcos lanzó una última mirada hacia Alejandro, sus palabras llenas de veneno: esto no ha terminado. Pero para Alejandro, sí lo estaba. Por primera vez en semanas, sintió que tenía el control de su vida nuevamente. Aunque sabía que aún quedaban cabos sueltos y mucho por reconstruir, estaba decidido a enfrentar las consecuencias y seguir adelante. Al llegar a casa, Alejandro se sentó en silencio, observando a Sofía dormida en el sofá. A pesar de todo lo que había pasado, ella había sido clave para llegar a este punto. Ahora, con Marcos fuera del camino, Alejandro sabía que podía empezar a reconstruir lo que se había roto. Pero más que eso, había aprendido que la verdad, por difícil que fuera, era el único camino hacia la redención. Alejandro reunió a Laura y a Rafael en el estudio, donde el ambiente estaba cargado de tensión. Sobre la mesa descansaban documentos y un mapa con los movimientos de Marcos que Alejandro había trazado meticulosamente. No podemos quedarnos esperando a que Marcos haga su próximo movimiento, dijo Alejandro, señalando los papeles esparcidos. Tenemos pruebas, pero necesitamos algo más, algo irrefutable, una confesión. Laura, de pie con los brazos cruzados, analizó el mapa. Si vamos a hacerlo, debemos asegurarnos de que no tenga salida. Necesitamos atraerlo a un lugar donde piense que tiene el control, pero donde podamos capturar cada palabra que diga. Rafael, que había permanecido en silencio, intervino. Conozco un lugar. Es un almacén que Marcos ha usado antes para reuniones. No es su base principal, pero es discreto, y no sospechará. Alejandro lo observó detenidamente antes de asentir. Aunque la desconfianza hacia Rafael aún persistía, había demostrado su valía en los últimos días. Bien. Laura, instala cámaras y micrófonos. Necesitamos que todo quede registrado. Déjamelo a mí, respondió Laura con determinación. Pasaron 2 días organizando cada detalle. Sofía, quien había mostrado una valentía impresionante durante todo este proceso, insistió en estar presente. Alejandro, inicialmente reacio, accedió con la condición de que permaneciera en un lugar seguro durante el encuentro. La noche llegó rápidamente. Alejandro y Rafael fueron los primeros en llegar al almacén, asegurándose de que todo estuviera listo. Laura había colocado cámaras y micrófonos ocultos en los lugares clave, mientras Sofía se quedaba en una habitación contigua, sosteniendo un dispositivo de grabación como respaldo. Alejandro tomó su teléfono y llamó a Marcos. Quiero verte. Ya basta de juegos. Ven al almacén que usaste la última vez. Es hora de resolver esto. Marcos respondió con su característica risa sarcástica. ¿Por qué tendría que ir? No tienes nada que me interese. Seguro, replicó Alejandro, anticipando la resistencia. Tengo algo que podrías querer recuperar antes de que lo entregue a las autoridades. Hubo un silencio tenso antes de que Marcos respondiera. Estaré ahí en 1 hora.
Cuando Marcos llegó, lo hizo acompañado de 2 hombres armados. Entró al almacén con desconfianza, observando el espacio como un depredador que busca a su presa. ¿Dónde está lo que dijiste que tenías?, preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro señaló una carpeta sobre la mesa. Ahí está todo. La prueba de que esto se acabó para ti. Marcos caminó hacia la carpeta, la abrió y encontró copias de los documentos que lo vinculaban a pagos fraudulentos, transacciones sospechosas y reuniones con Victoria. Su rostro se tensó antes de soltar una risa amarga. ¿Qué crees que vas a lograr con esto, Alejandro? ¿Exponerme? ¿Arruinarme? Siempre has sido tan ingenuo. Alejandro sostuvo su mirada, sin inmutarse. No es solo esto. Es todo lo que has hecho, manipulación, amenazas, y ahora esto. No tienes escapatoria. Marcos dio un paso hacia él, su rostro una mezcla de desprecio y triunfo. ¿De verdad crees que esto me detendrá? Todo lo que he hecho ha sido por una razón, quería que sintieras lo mismo que yo sentí cuando me quitaste todo. Pero no solo se trata de ti. Giró hacia la puerta contigua. Sofía fue solo una herramienta. Ni siquiera sabía lo que hacía, pero resultó ser más útil de lo que imaginé. Alejandro sintió cómo la rabia se apoderaba de él. ¿Qué quieres decir con eso? Marcos sonrió con malicia. Ella me dio acceso a todo lo que necesitaba, tu casa, tus secretos. Y ahora esto. Es solo el principio. En ese momento, Sofía salió de la habitación contigua. Sostenía el dispositivo de grabación en alto, su rostro una mezcla de miedo y resolución. Lo tengo todo, dijo, su voz firme. Cada palabra que dijiste. Marcos se giró hacia ella, con una expresión de furia helada. ¿Qué crees que estás haciendo, niña? Avanzó hacia Sofía, pero antes de que pudiera acercarse más, Rafael se interpuso. No te atrevas, dijo Rafael con una voz tan firme que resonó en la sala. Marcos lo miró con desprecio. ¿Tú también, Rafael? Eres un idiota. Solo eres otra herramienta. Rafael no respondió, manteniéndose firme. En ese momento, Laura, que había estado esperando en la sombra, activó la alarma que había instalado previamente. El sonido ensordecedor llenó el almacén, desconcertando a los hombres de Marcos. En el caos, Sofía corrió hacia la salida con el dispositivo. Alejandro y Rafael se enfrentaron a Marcos y sus guardaespaldas, logrando ganar tiempo hasta que las sirenas de la policía comenzaron a escucharse en la distancia. Marcos, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, fue detenido junto a sus hombres. Mientras lo esposaban, lanzó una última mirada hacia Alejandro. Esto no ha terminado. Alejandro, aunque sabía que aún quedaban desafíos por delante, sintió una extraña calma. Por primera vez en semanas, tenía la certeza de que había recuperado el control. Ahora, con Marcos fuera del juego, estaba listo para reconstruir lo que el enemigo había intentado destruir. En cuestión de minutos, las sirenas rompieron el silencio de la noche, acercándose al almacén. Marcos miró a Alejandro, luego a Sofía y finalmente a Rafael. Soltó una risa amarga, llena de desafío. Esto no ha terminado. Puede que hayas ganado esta noche, pero yo no pierdo tan fácilmente. Las puertas del almacén se abrieron y la policía entró con rapidez, rodeando a Marcos y a sus hombres. Mientras se lo llevaban esposado, Sofía se acercó a Alejandro con lágrimas en los ojos. ¿Crees que realmente se acabó?, preguntó, su voz temblando. Alejandro la abrazó con una mezcla de alivio y tristeza. Por ahora, sí. Fuiste valiente, Sofía. Hiciste lo correcto. Mientras salían del almacén, Alejandro sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder y heridas por sanar. Pero, por primera vez en semanas, sentía que había dado un paso para recuperar el control de su vida y proteger a quienes le importaban. A la mañana siguiente, Alejandro estaba en el despacho de su abogado, entregando todos los documentos y grabaciones reunidos contra Marcos.
Apenas había dormido, pero la adrenalina del día anterior aún lo mantenía activo. Cada papel, cada archivo de audio y video representaba meses, quizás años, de conspiraciones cuidadosamente elaboradas para destruirlo. El abogado, un hombre de confianza que había manejado los asuntos legales de Alejandro durante años, revisaba los documentos con expresión seria. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo. «Con estas pruebas, la policía tendrá un caso sólido. Pero también es un arma poderosa. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?» Alejandro no dudó. «Por supuesto. Marcos ha hecho demasiado daño, no solo a mí, sino a todos los que lo rodean. Esto tiene que terminar». El abogado asintió y comenzó a organizar los documentos en carpetas para entregarlos a las autoridades. Mientras tanto, Alejandro sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esto no repararía el daño ya hecho, pero al menos podía intentar reconstruir su vida. De regreso a casa, el ambiente estaba cargado de tensión. Sofía estaba en la cocina con Laura, tratando de mantener una conversación ligera que aliviara la pesadez de lo ocurrido. Victoria, sin embargo, lo esperaba en el estudio, sentada en el sofá con una expresión de agotamiento. Alejandro cerró la puerta tras de sí y permaneció de pie, observándola en silencio. «¿Ya está todo en manos de la policía?», preguntó Victoria sin mirarlo. «Sí», respondió Alejandro con tono firme. «Marcos enfrentará las consecuencias de sus acciones. No hay forma de que salga de esto». Victoria asintió lentamente, como procesando sus palabras, y luego levantó la mirada para enfrentarlo. «Necesito explicarte lo que realmente pasó». Alejandro cruzó los brazos, manteniendo una postura defensiva. «Adelante. Te escucho». Victoria respiró hondo antes de hablar. «Sé que cometí errores. Mantener secretos, tomar decisiones equivocadas. Todo nos llevó hasta aquí. Pero nunca quise hacerte daño. Cuando Marcos apareció, ya estaba lleno de odio hacia ti. Dijo que quería destruirte, y pensé que si lo mantenía bajo control, si jugaba su juego, podría protegerte». Alejandro la interrumpió, incrédulo. «¿Protegerme? ¿Eso llamas a mentir, a ocultarme todo y permitir que manipulara a Sofía? ¿A dejar que se infiltrara en nuestras vidas?» Victoria bajó la mirada, sofíamente afectada. «Lo sé. Lo arruiné. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero solo empeoré las cosas. No soy cómplice de sus crímenes, pero tampoco soy inocente. Mi silencio y mis decisiones contribuyeron a todo esto. Lo siento, Alejandro. Lo siento de verdad». Las palabras de Victoria sonaban sinceras, pero Alejandro no podía ignorar el daño acumulado. «No sé si puedo perdonarte, Victoria. No solo por lo que le hiciste a Sofía y a su madre, sino porque me dejaste a oscuras mientras todo esto ocurría frente a mí». Victoria se acercó, cautelosa. «No quiero que esto termine así. Podemos arreglarlo, empezar de nuevo». Alejandro negó con la cabeza y dio un paso atrás. «No creo que sea posible. Esto nos cambió a ambos, y no estoy seguro de que pueda confiar en ti otra vez. Necesito tiempo. Espacio. Algo para pensar». Victoria asintió lentamente, aceptando lo inevitable. «Si eso es lo que necesitas, lo respeto. Pero quiero que sepas que siempre quise lo mejor para nosotros, aunque no lo hice de la manera correcta». Alejandro salió del estudio, dejando a Victoria sola. En el pasillo se encontró con Sofía, quien lo miraba con preocupación. Sin decir una palabra, puso una mano en su hombro, ofreciéndole un gesto de consuelo. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados y Victoria se encerraba en el estudio, Alejandro se sentó en la sala, mirando la oscuridad más allá de las ventanas. Su vida, que antes parecía tan sólida, se había desmoronado en cuestión de semanas. Pero sabía que tenía la oportunidad de reconstruirla, esta vez sobre una base más honesta. Decidió que lo primero sería asegurarse de que Sofía estuviera bien.
Hablaría con su abogado y con Laura para buscar una solución a su situación familiar. Con el tiempo, enfrentaría lo que quedaba de su relación con Victoria. Por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante, un paso a la vez. Sofía seguía viviendo en la casa mientras Alejandro trabajaba incansablemente para garantizarle un futuro mejor. Era lo mínimo que podía hacer por ella después de todo lo que habían pasado juntos. Una tarde, tras una larga reunión con su abogado, Alejandro regresó a casa y encontró a Sofía sentada en la sala. Su expresión era serena, pero cargada de reflexión. Frente a ella estaba la pequeña mochila que había llevado consigo desde el primer día que se conocieron. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, dejando las llaves sobre la mesa. Sofía asintió, aunque evitó mirarlo directamente. Quiero hablar contigo sobre algo, dijo en un tono bajo. Alejandro se sentó frente a ella, percibiendo el peso en sus palabras. Dime lo que necesites. Estoy aquí para escucharte. Con cierta cautela, Sofía sacó un cuaderno de su mochila. Era el mismo diario que Alejandro había encontrado semanas atrás. Lo sostuvo entre sus manos, dudando por un momento antes de entregárselo. Esto es para ti, dijo finalmente. Alejandro tomó el diario con una mezcla de curiosidad y confusión. Aunque ya había leído partes de él, algo en la forma en que Sofía se lo entregaba ahora le hacía pensar que había algo más importante dentro. Hay algo que no te he dicho, continuó Sofía, con un leve temblor en su voz. No sabía cómo lo tomarías, pero creo que es hora de que lo sepas. Alejandro abrió el diario y llegó a la última página. Allí, escrito cuidadosamente, encontró un mensaje que lo dejó sin palabras. Siempre supe que eras mi padre. Mamá me lo dijo antes de morir, pero no quería que lo supieras hasta que entendieras lo que significa cuidar a alguien sin esperar nada a cambio. No quería que lo hicieras por obligación, sino porque realmente te importo. Ahora sé que es así. El aire pareció detenerse. Alejandro leyó las palabras una y otra vez, como si necesitara confirmar que eran reales. Cuando levantó la mirada, encontró a Sofía con lágrimas en los ojos, pero con una valentía que lo desarmó por completo. ¿Es verdad?, preguntó, apenas logrando pronunciar las palabras. Sofía sintió y se limpió las lágrimas. Mamá nunca quiso que te lo dijera. Temía arruinar tu vida. Pero cuando ella murió, pensé que si alguna vez te encontraba, tenía que saber si realmente eras alguien en quien podía confiar. Por eso me acerqué a ti. Alejandro sintió como una avalancha de emociones lo invadía, sorpresa, culpa, amor y un dolor profundo por los años que había perdido sin saber que Sofía era su hija. Se levantó y dio un paso hacia ella, deteniéndose por un instante antes de arrodillarse frente a ella. Sofía, no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Solo puedo decirte que, si hubiera sabido, si hubiera tenido la más mínima pista, nada habría sido así. Pero ahora que sé la verdad, te prometo que nunca más voy a fallarte. Sofía, entre lágrimas, se lanzó a sus brazos. Alejandro la sostuvo con fuerza, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Había perdido demasiado tiempo en lo superficial y ahora debía centrarse en lo importante. Habló con Laura y su abogado, comenzando el proceso para asegurarle a Sofía un futuro estable. Aunque consideró adoptarla, Sofía, con una madurez que lo dejó sin palabras, le explicó que prefería comenzar en un hogar adoptivo. No es porque no te quiera, dijo Sofía. Es porque creo que ambos necesitamos un nuevo comienzo. Pero quiero que sigamos en contacto, que sigamos hablando. Quiero que seas parte de mi vida, pero de una forma que nos permita sanar a los dos. Aunque la decisión fue difícil de aceptar para Alejandro, respetó sus deseos. Encontraron un hogar adoptivo con una pareja amorosa que se comprometió a cuidar y apoyar a Sofía. Alejandro también decidió financiar por completo su educación, asegurándose de que tuviera todas las oportunidades que le habían sido negadas antes. El día en que Sofía se mudó a su nuevo hogar, Alejandro la acompañó.
Mientras bajaban sus cosas del coche, Sofía lo miró con una sonrisa que mezclaba tristeza y gratitud. Gracias por todo, Alejandro. Por escucharme, por creer en mí y por ser el padre que necesitaba, incluso cuando no sabías que lo eras. Alejandro la abrazó una última vez, conteniendo las lágrimas. Siempre estaré aquí para ti, Sofía. No importa lo que pase, siempre podrás contar conmigo. En los días que siguieron, Alejandro hizo cambios significativos en su vida. Vendió la mansión y se mudó a un lugar más modesto, donde pudo concentrarse en lo que realmente importaba. Reconectó con las personas que había descuidado, valorando las relaciones por encima del trabajo. Aunque su relación con Victoria había terminado, lograron mantener una comunicación respetuosa, especialmente después de que ella asumiera su responsabilidad en todo lo ocurrido. Meses después, Alejandro recibió una carta de Sofía. En ella, le hablaba sobre su nueva vida, sus estudios y cómo había empezado a hacer amigos. Al final, había dibujado un pequeño corazón junto a las palabras, gracias por enseñarme lo que significa tener esperanza. Alejandro guardó la carta en un lugar especial, junto a otras cosas importantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro no estaba definido por el dolor del pasado, sino por las posibilidades de lo que podía construir. Si esta historia te atrapó y te dejó reflexionando sobre el poder de la verdad, la redención y las segundas oportunidades, no te pierdas las próximas. En este canal encontrarás más relatos llenos de misterio, giros inesperados y lecciones que pueden transformar tu perspectiva. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que te inspirará, te hará pensar y, quién sabe, quizá hasta cambie tu vida. Nos vemos en el próximo video.